En esta mañana quiero hablar de los rostros del ministerio. En las iglesias litúrgicas, las iglesias que tienen un orden litúrgico cuidadoso y a veces impreso, hay el Evangelio del día y la epístola del día. De modo que esta mañana voy a usar un poco esa aproximación y vamos a reflexionar primero en el Evangelio y luego en una epístola. Y espero que el tiempo me alcance para ello. Una de las cosas que el Señor bendice es la creatividad. Esta mañana no he podido cantar ninguno de los himnos, porque no los conozco, son nuevos, son de una riqueza conceptual y bíblica tremenda, pero yo los desconozco. Solo cuando el hermano ha tocado el piano mientras teníamos la cena, esos sí los conozco. Pero gracias al Señor que hay una renovación. Muy bien. Gracias. De manera que para el Evangelio de hoy vamos a ir a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas es un narrador cuidadoso que nos da detalles en su narración y prestando atención a esos detalles entendemos mejor el mensaje que nos quiere comunicar. Dice capítulo 21, empiezo con el versículo 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Así que Jesús, al levantar los ojos, hay muchas referencias en los evangelios a Jesús levantando los ojos y mirando. En Mateo 9 está Jesús mirando a las multitudes y dice, tuvo compasión de ellas. Y cuando estoy yo en la estación de Atocha a las 7 de la noche y veo a las multitudes, me acuerdo de Jesús mirando a las multitudes y diciendo, hay mucho que hacer y hay pocas manos. Así que acá Jesús está mirando a los ricos, pero a él le llama la atención este personaje que desde el punto de vista social y también del culto institucionalizado, es un personaje insignificante. Una viuda muy pobre. Una viuda muy pobre. Interesante cómo la iglesia avanza. Santiago nos advierte contra el peligro de dar la bienvenida y darles los primeros asientos a los ricos en la congregación y a los pobres decirles, allá tú. Pero Jesús abre los ojos y mira y ve a esta viuda muy pobre y hace un elogio tremendo. Hace un elogio tremendo. Y Lucas nos quiere mostrar el contraste. Porque Jesús lo que ha visto antes de ver a la viuda es a los ricos dando sus ofrendas. Muy interesante es ver cómo se dan las ofrendas en las iglesias. Yo enseñé durante 20 años en Filadelfia, en Estados Unidos, donde hay muchas iglesias afroamericanas y entre los alumnos de nuestro seminario teníamos la mitad casi de estudiantes eran afroamericanos.
y yo a veces iba a predicar en alguna de sus iglesias. El culto normalmente dura unas 3 horas. Y el momento de la ofrenda es algo tremendo, porque salen por el costado y entran por el pasillo central del templo con los billetes que van a dar, cantando, y por supuesto, como son afroamericanos, no llevan el ritmo en la sangre y van con alegría dándole al Señor la ofrenda. En otras partes damos la ofrenda de otra manera, más sencilla a veces, pero aquello es tremendo. Y Jesús está mirando cómo la gente da su ofrenda y ve a esta mujer y le llama la atención, y llama la atención a sus discípulos, a que le presten atención a esta mujer, a que se fijen en ella, porque su vida es una lección. Ahora, no sé por qué el capítulo empieza aquí. O sea, cuando se dividió el texto de la Biblia en capítulos y versículos, ustedes saben que los capítulos y versículos no son inspirados, son una división que nos ayuda mucho y que es didáctica, pero me gusta ver el final del capítulo anterior, el capítulo 20, versículo 45, el final del capítulo anterior. Dice: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y noten otra vez los detalles de la narrativa, ¿eh? Oyéndole todo el pueblo, él les dice a sus discípulos: guardaos de los escribas. Y la palabra de Jesús llama la atención a la religiosidad de estos escribas, que les gustaba lucirse en el culto, pero que devoran las casas de las viudas. Acá Jesús está en la línea profética, porque hay muchos profetas en el Antiguo Testamento que denuncian la injusticia. Dios les daba la tarea de denunciar. Yo las hubiera puesto juntas, estas dos historias, porque tienen que ver con el mismo tema. Pero me parece importante pensar en esos dos aspectos del ministerio de Jesús. Ese aspecto profético en el cual él denunció a los religiosos hipócritas, pero ese otro aspecto que complementa el anterior, en el cual él atendió a los humildes y piadosos, les prestó también atención. ¿Y para qué se nos cuenta la historia de Jesús y de estas cosas que él dice? Se nos cuenta porque para saber vivir como discípulos de Jesús tenemos que recordar esas dimensiones del ministerio de Jesús. Una que es denunciar lo que está mal. Denunciar lo que está mal. Dice que nosotros los evangélicos, me decía un amigo que es británico y se ha nacionalizado brasileño, fue misionero al Brasil y ya se quedó allí, y se ha dedicado a estudiar la sociología de las iglesias, de los grupos religiosos. Él dice, en la Biblia se encuentra mucho sobre el tema de los pobres, la pobreza,
Dios como Dios de los pobres. Pero nosotros, los evangélicos, como la mayor parte somos gente de clase media, no le prestamos mucha atención a esa parte del mensaje de Jesús. No le prestamos mucha atención. Pero está ahí. Está aquí esta historia. Antes de elogiar a la viuda, Jesús denuncia a los escribas, a la religiosidad falsa. Y así como veo la Iglesia Cristo Vive, que ha crecido desde cuando yo conocí a Goldstone, el fundador, en el año 66, tenemos que reconocer que las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes en España han crecido y están creciendo y tienen ahora una presencia significativa. En el año 66, cuando yo vine a vivir, fui a una pensión de estudiante. Con mi esposa y mi hijita tuvimos que solo podíamos pagar con la beca la mitad del alquiler, de modo que alquilábamos este apartamento con un matrimonio egipcio, que eran musulmanes, y teníamos conversaciones muy interesantes. Pero era allí muy cerca de la iglesia de Trafalgar, en este barrio de Chamberíes, ¿no? Y la iglesia de Trafalgar era una congregación grande, venía mucha gente los domingos a reunirse, pero no podían tener un anuncio afuera que dijese iglesia evangélica. Estaba prohibido. Tenían que vivir clandestinamente, en cierto modo. No podían anunciar que allí había una iglesia. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora ustedes van a tener en esa cumbre de esa montañita ese edificio tan bonito que desde lejos va a proclamar: aquí se junta gente para adorar al Señor, aquí se anuncia la palabra del Evangelio. Y también, creo yo, se presenta entonces para el pueblo evangélico la tarea de pensar cómo van a ministrar como Jesús ministró. Y los evangélicos tendrán que ser una voz profética en la sociedad española, una voz profética como la de Jesús, que a veces denuncie. Vamos a tener una conversación más tarde, una mesa redonda sobre el tema de la convivencia, o sea que prestamos atención a lo que va sucediendo alrededor de la comunidad evangélica y tratamos de dar una palabra que de alguna manera conecte y responda a lo que se plantea como necesidad. Y una de las razones por las cuales me gusta venir acá también, y aprecio mucho la oportunidad de venir a esta iglesia, es porque aprecio mucho al pastor Emanuel Bu. Mis alumnos han usado en este semestre, en el curso de Teología Contemporánea, han usado el libro de Emanuel Bu sobre Bonhoeffer, el libro sobre Dietrich Bonhoeffer. Algo he leído yo sobre Bonhoeffer y la verdad es que es lo mejor que conozco en términos de una biografía y un comentario sobre las obras principales. Y le estaba contando a él que mis alumnos en el curso, para su trabajo final, varios de ellos han escogido escribir sobre Bonhoeffer. De modo que Bonhoeffer está siendo comprendido, su aporte está siendo comprendido. Y esto es muy importante en España, ¿saben ustedes por qué? Porque Bonhoeffer fue alguien que le tocó vivir la realidad de que Europa, Alemania, ya no era lo que había sido un país donde el cristianismo de alguna manera influía en la sociedad, porque Hitler había llegado al poder y
y había que matar judíos. Y la sociedad llegó a ese punto. Apoyaron a Hitler. La popularidad de Hitler es tremenda. Es tremendo esa realidad. De modo que Bonhoeffer es un teólogo cuyos escritos sirven para nuestra época, porque acá también estamos viendo cómo la sociedad rechaza o quiere deshacerse de su trasfondo cristiano, de su trasfondo que tiene algunos de las enseñanzas básicas de la fe cristiana. Vivimos en una sociedad que camina a ser una sociedad post-cristiana. Y ministrar en esta época requiere una lectura de los tiempos. Y yo no entiendo cómo Emmanuel se da tiempo para escribir libros, además de pastorear esta iglesia y hacer todas las otras cosas que hace. De modo que el pasaje de la epístola al que quiero hacer referencia ahora está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 12 en adelante. Dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es la epístola de hoy. Y es una exhortación, fíjense que hace el apóstol, es una exhortación a reconocer a quienes tienen una posición de liderazgo, una posición docente, una posición pastoral, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No es fácil ser un líder cristiano, no es fácil ser un pastor. Incluye esa tarea presidir y también amonestar. Los años que yo fui pastor, eso era lo que más le temía yo, tener que amonestar. Pero es parte del ministerio, no se puede evitar. Y que los tengáis en mucha estima, dice, y amor por causa de su obra. Eso es bonito también. No por causa de su cargo o del nombre que representa, sino por causa de su obra. Esta es una de las cosas que Lutero recuperó. Recuperó el hecho de que en la vida de la iglesia todos tienen la tarea de ministrar unos a otros. Hay pastores, sí, dedicados por completo, sí, pero la tarea de ministrar unos a otros corresponde a todos. Y esto está en el texto de la epístola. Porque fíjense que dice, también os rogamos, hermanos, o sea, a todos los receptores de la epístola. Y acá viene la lista de la tarea. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vamos a pensar. Amonestéis a los ociosos. Pues en la congregación a veces tenemos muchos ociosos, ¿no? Muchas personas que quieren venir a participar, pero hacer, bueno, eso ya, no tengo tiempo. Yo a las justas puedo dar un tiempo para el culto y nada más. Los movimientos
de renovación espiritual que han sido muy importantes para el avance de la Iglesia han venido siempre de una experiencia en la cual el Espíritu Santo moviliza a las congregaciones, en el cual todas las personas empiezan a sentirse responsables de la vida de la Iglesia. Y por eso pueden a veces amonestar a los ociosos, porque hay algunos que necesitan un empujoncito, necesitan que a veces el pastor le diga: sí, hermano, usted puede hacer esto. Los movimientos de renovación espiritual se han caracterizado por la experiencia de crear estructuras que permitan la participación de todos en la tarea de la Iglesia. Lo que llamamos avivamientos han sido momentos en la vida de la Iglesia en los cuales las personas han permitido que el impulso del Espíritu les haga trabajar, cooperar. Y eso pues requiere a veces un esfuerzo especial creativo de estructuras, ¿no? Yo vine a vivir en España esta vez en el 2001, de modo que llevo 15 años, 16 años viviendo en España. Y voy a la iglesia, a la primera iglesia bautista de la calle Quart en Valencia. Y a veces cuando predico a la salida, pues todos me saludan, saludamos, hermano, qué sé yo. Y a mí una de las cosas que me preocupa es el hecho de que no me sé los nombres de los hermanos. Él sí me dice: no, pastor, hermano Samuel, yo no sé el nombre de los hermanos. Los únicos nombres que sé son los de los grupos de hogar, los oicos como los llamamos allí, donde sí, una vez por semana nos reuníamos y nos fuimos conociendo y aprendimos los nombres de las personas. Esos nombres sí me los he aprendido de memoria, los sé y los puedo saludar. Pero esa idea del trabajo en grupos tiene que ver con la renovación de la iglesia, de manera que participemos todos en la tarea. En segundo lugar, dice que alentéis a los de poco ánimo. Alentéis a los de poco ánimo. Hay personas que son muy animadas. Allí en la iglesia de Cuarta hay una hermana a la que aprecio mucho, que es la hermana Bici. Se llama Visitación, por eso es lo de hermana Bici. Y la hermana Bici es voluntaria de misión urbana. Y lo que hace es juntar pan. Se levanta de su casa y va hasta misión urbana. Y ya la conocen en las panaderías y entonces les queda pan, etcétera, y ella va con una bolsa que va creciendo y llega a misión urbana con su bolsa de pan. Y a veces me cuenta detalles que muestran para mí todo una cosa que hace referencia a la teología de la misión. Por ejemplo, el otro día me dice: usted sabe, hermano, que allí cerca de Misión Urbana hay un almacén y la dueña es musulmana. Y alguien ha venido buscando la plaza de la Madre de Dios. Y esta musulmana me ha preguntado: ¿cómo es eso de que Dios tiene madre? Menuda pregunta teológica que se la han hecho a ella. Y ella viene y me la cuenta. Entonces, a veces puedo darle una explicación, ¿no? Claro, todo el debate sobre la Madre de Dios, un debate en la historia del dogma, un debate en la historia del desarrollo del dogma, tremendo. Y me contaba el otro día que estuvo
hay una persona que va a Misión Urbana que es africano, de una iglesia evangélica en África, y que le contó, le dice: hermana Bici, en esta semana hemos estado celebrando el Ramadán, un Ramadán evangélico. O sea, una semana especial, de esfuerzo especial, en el cual algunos ayunan y tienen oración, ¿no? Una práctica espiritual buena, solo que claro, ellos vienen de un contexto de un país musulmán donde en el Ramadán, y ya yo hace años hablé aquí en la iglesia sobre la oración y me acuerdo que mencioné a los musulmanes que 5 veces por día paran para orar, y no deja de tener una lección para nosotros. Y creo yo que esta iglesia ha hecho bien en relación con su cultura, organizarse para algo que está muy bueno, que es un tiempo de retiro, de reflexión, un tiempo de enriquecer la vida espiritual. Porque hay hermanos de poco ánimo que necesitan aliento, y a veces estas cosas especiales sirven, alientan. Luego dice que sostengáis a los débiles, que sostengáis a los débiles. Hay débiles y fuertes, y hay débiles que se creen fuertes. Pero sabemos que hay débiles, sabemos que hay personas que necesitan una palabra de estímulo y necesitan que le escuche. Y es un ministerio que hay que cultivar. Yo a veces me avergüenzo de mí mismo porque me encuentro con una persona de la congregación y entonces, saludando después del culto, ¿y qué tal, hermano?, le pregunto, ¿qué tal? Y antes que me responda, yo ya me voy a saludar a otro hermano que ha llegado. Entonces, mi ¿qué tal, hermano?, es un poco vacío. Y una vez pues me he sorprendido porque le dije ¿qué tal, hermano?, y empezó a contarme qué tal le iba. Y claro, a veces lo que necesita es una palabra de ánimo, de consuelo, porque no le está yendo bien. En ese sentido podemos ministrarnos los unos a los otros, porque esta palabra de Pablo va dirigida a todos, no solamente a los dirigentes, va dirigida a todos. Y esa es la congregación donde el Espíritu puede realizar su obra de misión en el mundo, donde unos a otros amonestamos, alentamos, sostenemos. ¿Y cómo termina esta línea? Sed pacientes para con todos. Se necesita paciencia. Ay, se necesita paciencia. Sabemos eso, ¿no? Sabemos. Dame paciencia, Señor. Dame paciencia. Que todavía le pueda sonreír al hermano tal o al hermano cual. Que esta mañana no le rehuya, sino que le pueda ministrar, que le pueda decir una palabra. Y luego tiene esta larga lista de exhortaciones. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y ahora viene la teología. Esta es la exhortación pastoral. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, no apaguéis el Espíritu. Y ahora viene, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos un Dios que es fiel, que nos llama y nos desafía con esta exhortación de la epístola de hoy, y que permanece fiel, va a ser fiel a nosotros, nos va a ayudar a vivir como hemos de vivir. Ese es nuestro Dios y así es como podemos ser su iglesia. Que el Señor nos bendiga para que podamos, como Jesús, nosotros individualmente, en el ámbito de nuestro barrio, de nuestra casa, ser personas que hagan como Jesús, que presten atención a la viuda que da su ofrenda y que a veces tengan una palabra de denuncia. Que como pueblo evangélico podamos ser también así. Señor, nos ayude. Fiel es el Señor. Amén.